El asunto es que el Código Procesal Constitucional no prevé la nulidad. Sencillamente, no la prevé. No está allí. Lo único que dice el artículo 121 es las resoluciones del Tribunal Constitucional no son revisables. Y hoy vamos a justificar un poco esta afirmación. Porque justamente vamos a trabajar sobre el modelo de jurisdicción y sobre el papel del tribunal, etc. No son revisables, porque es el órgano de cierre del sistema, ¿no? Es decir, allí acaba la discusión, en algún punto tiene que hacer. Y dice, procede la aclaración y contra autos y decretos el recurso de reposición. ¿Correcto? Entonces, la ley no prevé la posibilidad de que el tribunal anule sus resoluciones, pero sin embargo, me parece un remedio necesario cuando enfrentamos resoluciones que constituyen cosa juzgada errónea, fraudulenta, ¿no? Cosas por el estilo. Supongamos, yo la verdad que sigo sin creerlo, que magistrados del Tribunal Constitucional hayan recibido dinero, dos magistrados se les formula ese cargo, ¿no? Hayan recibido una suma de dinero por expedir una resolución. ¿La resolución seguiría siendo perfectamente válida? ¿A usted le parece que eso es perfectamente normal? A mí me parece que no. Ya, entonces, no sé si entiende lo que le quiero decir. Claro. Yo creo que se pueden presentar supuestos en los que se deba declarar la nulidad de una resolución. Por supuesto, esto no me parece ni la regla, ni me parece normal, es obviamente la demostración de una anomalía, no estamos hablando de una cosa que, ¿quién no anula sus resoluciones todas las mañanas, no? Es decir, no, pues, claro que no. En ese caso, los dos juzgados magistrados se refiere al caso, por ejemplo, de Torres, del alcalde de Chaclayo, ¿cierto? Pero para conocer el tiempo, el tribunal, ¿qué podría hacer? No, bueno, evidentemente respecto del proceso penal aquel, seguramente, no sé si algo, no idea, no sé en qué estado habrá quedado. Pero este tribunal podría hacer algo con respecto a la resolución anterior de Torres. No, lo máximo que puedes hacer es anular tu resolución, después verá la justicia ordinaria si esa nulidad provoca o no algún efecto. Porque, digamos, como en mérito a la sentencia se anuló otra, seguramente después se habrá continuado el proceso. Habiendo anulado esa, habrá que pedir nueva resolución, se habrá pedido nueva resolución. Y en consecuencias, la nueva resolución, el tribunal no tiene nada que hacer respecto de ella, el tribunal se limitará a pronunciarse respecto de la suya. Y luego qué efecto surte será cuestión de los órganos de la justicia ordinaria. No, pero mucho se habla de que el tribunal tiene hay mucha injerencia o presión política sobre el tribunal constitucional. Y hay ciertas cosas que a luz, bueno, pareciera que sí, ¿no? Pero si se justifica ver de la aclaración, de serie de cosas, también parece que el tribunal actuaría dentro de su formalidad, ¿no? Yo creo, mire, sin que haga yo una defensa institucional cerrada, ¿no? Admito que todos son hombres y que pueden ser perfectibles, pero como línea general, yo le digo la verdad, muchas veces escucho críticas que no son justificadas, viejo. Es decir, el tribunal se contradice todos los días. ¿Se contradice mucho el Tribunal Constitucional? Dígame 3 ejemplos. No escucho. Ya, ok, asumamos que no lo recuerden en este momento, los cogí frío, yo no les avisé que íbamos a hablar de esto. Mateo Castañeda. Bueno, ahí hay un problema interpretativo, ahí tienes otro caso de nulidad. ¿Se acuerdan del caso de Mateo Castañeda? El problema es aquí un problema interpretativo, el que surge en el caso de Mateo Castañeda. A propósito de la interpretación del artículo 59 del Código. No sé si les conté la clase pasada de este asunto, no lo conté, ¿no? ¿Ah? No. ¿Qué es lo que cuestionaba Mateo Castañeda? ¿Qué es lo que cuestionaba? Que se le debería nombrar... No era eso lo que planteaba en la nota. No. ¿Cómo empieza? Estoy preguntando por cómo empieza el proceso. ¿Qué es lo que cuestionaba? ¿Cuál era el acto lesivo? ¿Qué era lo que se discutía originariamente en el primer proceso de amparo? No, señor. A ver, ¿cómo se lleva a cabo el concurso en el Consejo? El concurso del Consejo se lleva a cabo con una evaluación escrita, ¿correcto? Tiene que superar determinada valla. Luego tiene una evaluación curricular, tiene que superar determinado puntaje y se va acumulando con el anterior. Y luego tiene una entrevista que también es objeto de una evaluación.
que se cierran las entrevistas, con todo este paquete se hace un puntaje final, ¿correcto? Y en base a ese puntaje final se rankea a los candidatos, se hace un ranking con los candidatos, ¿correcto? En orden de méritos. ¿Pero el proceso de designación concluye ahí? El proceso de designación no concluyó aún. ¿Qué viene a continuación? La designación de los por parte de los consejeros, ahora la designación propiamente dicha. Candidato número 1, lo que sucedió en el caso de Mateo Castañeda, en aquel concurso para vocales supremos, fue que el primero fue Inostroza, el segundo fue Ramos, el tercero fue Mateo Castañeda, el cuarto, ya ni me acuerdo quiénes fueron los 2 o 3 que seguían, pero no es importante a los efectos prácticos de este caso. El consejo dice, bueno, este obtuvo como 98 sobre 100. Voy a votar a ver si lo designo. Ya, no lo voy a designar. Pero 98, no estoy bromeando, ni defendiendo a Inostroza, a quien no conozco por cierto. 98, y no lo vas a designar. Para que no lo designes tendría que demostrar que es criminal nazi, no sé, es decir, alguna cosa por el estilo, porque digamos, te imaginarás que además le has hecho una entrevista y se supone que aprobó, ¿se entiende? Es decir, no puede ser cualquier clase de argumento para decirme que no vas a nombrar a un tipo que sacó 98 sobre 100. Tienes que hacer A ver, hay cosas que exigen una especial justificación y cosas que pueden tener una justificación más débil, ¿se entiende? Es decir, la motivación de todo no tiene que ser siempre homogénea. Pero hay cosas que cuando son especialmente difíciles de concebir, como esta, exigen un especial esfuerzo justificatorio, ¿no? Es decir, no basta con decir, mire, a mí no me convence y a usted no lo convence, pero saca 98 sobre 100, barrió todo lo demás. Designan a Ramos y someten a votación a la postulación de Mateo Castañeda y no lo designan. ¿Está bien? Esto fue lo que sucedió en el concurso. Mateo Castañeda presenta su demanda contra esta resolución, sosteniendo que existe un déficit en la motivación. ¿Correcto? Entonces lo que cuestiona no es su designación o no. Bueno, cuestiona la resolución mediante la que no se lo designa. Pero lo que cuestiona el derecho fundamental. ¿Cuál es el derecho fundamental presuntamente agraviado? Es la motivación. ¿Está bien? Digo yo, para centrar la discusión correctamente y que entendamos qué es lo que vamos a discutir a continuación. Entonces plantea su demanda de amparo, que se resuelve en doble instancia. La segunda instancia es desestimatoria, interpone su recurso agrario constitucional y llega al tribunal. El tribunal dice, fundada la demanda, insuficiente motivación, no ha justificado consejo debidamente, ha superado 3 fases del concurso. A la hora de que tú lo vas a votar, yo entiendo que tú tienes esa facultad, pero la verdad que la motivación que expresas en tu resolución para no designar a un candidato que salió tercero en el orden de mérito para un concurso que se seleccionaban 3, es insuficiente, dice el tribunal. Como ustedes se imaginarán, la ejecución de la sentencia regresa al juzgado de origen, ¿verdad? Es quien está a cargo, el juez del proceso. Esto no hace falta que se los escriba. Regresa al juez de primera instancia y el juez le dice al consejo, bueno, muchachos, atendiendo a lo decidido, pero claro, los mira con ternura, porque como ustedes se imaginarán, no está para andar mirándolos fijos a los ojos, porque digamos, vas a pasar por el proceso de ratificación y te van a venir a buscar, ¿no? Es decir, yo tenía un alumno que escribió una tesis y él sostenía que en estos casos existe una imparcialidad atenuada, dice él, y que se justificaba para casos como este el amparo directo ante el tribunal. Decía, amparo contra resoluciones del consejo y amparo contra resoluciones judiciales, donde tú tienes a tu jefe de dogma mirándote así que la motivación mía es insuficiente. Yeah. ¿Se entiende? Son situaciones donde no hay razones para dudar de la imparcialidad del juez, pero digamos, se encuentran en una situación complicada. Es su jefe de dogma. El que lo bota de una patada en el traste al medio de la calle, ese, ni más ni menos que ese. Es decir, un vocal de la Corte Suprema que se encuentra en la punta de la pirámide, usted juececito de primera instancia, le va a decir, no, ese motivó mal, lo van a botar a la calle, ¿se entiende?
la tesis del que debía revisarse. Lo cierto es que, mirando con ternura el consejo, le dice, macho, te han dado la razón. El consejo dice, no te hagas problema, yo mismo lo arreglo. Vamos a volver a votar, vamos a pedir una resolución X2. Ya, se somete a votación la designación de Mateo Castañeda. ¿A favor? Ya, en contra, todos los demás. Listo. Entonces, volvemos a no designarlo. Ya está, ya arreglamos el problema. Notifiquen al juez. El juez dice, bueno, aquí lo que se había anulado es la resolución. ¿Y por qué se anuló la resolución? Por falta de motivación. Correcto. Han expedido una nueva resolución. Ya, entonces ya cumplieron con la sentencia. Entonces ya cumplieron con la sentencia. Bueno, ya cumplieron, dice. Como ustedes saben, en 4/2009, amparo, el Tribunal Constitucional creó para la ejecución de la célere ejecución de la, para el trámite más eficiente de las resoluciones en fase de ejecución de sentencia, introdujo la apelación por saldo, ¿no? En 4 años. ¿Qué es lo que salta? El tramitar de la sala, ¿correcto? Siempre y cuando el juez de primera instancia hubiera dicho que el demandado ya cumplió, si no la apelación procede como ordinaria. Lo cierto es que se concede la apelación por saldo. Y llega el asunto al Tribunal Constitucional. Una vez más, esta vez llega en fase de ejecución de sentencia, ¿se entiende? Ya no para discutir el fondo, estaba claro que se había declarado fundada la demanda. Ahora llega para decidir si esta nueva resolución, que había venido a reemplazar esta de aquí, que había sido declarada nula, así que esta había quedado insubsistente, ¿no? La reemplazaron con esta. El tribunal dice, y aquí se tuerce la discusión, dice, debes designar o bien a Nostroza o bien a Mateo Castañeda. ¿Y por qué digo que la discusión se tuerce? Porque en ningún momento estuvo en discusión si debía designar o no debía designar. ¿Y a quién debía designar? ¿Se entiende? El problema no era, nunca se discutió a quién debe designar, porque como se imaginarán no puedo someter facultades discrecionales de un órgano a discusión en esos términos, de si debe designar a Juan o a Pedro. Se imaginará, es decir, yo tengo facultad para decidir si lo designo o no lo designo. Lo que sí puede controlar usted es que las razones por las que yo no lo designo sean las razones que efectivamente justifiquen la resolución. Eso sí lo puede controlar, pero lo que no puede controlar es a quién designo o no designo. ¿Se entiende por qué? Porque es una facultad constitucional del órgano. ¿Se entiende? Entonces, usted no puede cuestionar a quién designo, lo que sí puede es cuestionar las razones que utilizo para decidir no designarlo, que no es lo mismo. Una cosa es cuestionar las razones y otra cosa es cuestionar mi facultad. Aquí la discusión dejó de ser sobre la motivación para pasar a ser sobre la facultad. ¿Se entiende? Y le dice, bueno, designa a Juan o a Pedro. Bueno, baja esto nuevamente al pobre juez de primera instancia, que es la víctima de todo esto. El juez de primera instancia dice, bueno, por recibido ante el superior, cúmplase lo decidido. Ya verán ustedes qué quieran hacer. El consejo le contesta con una cachetada. Así tipo, bien de circo, así tipo payaso, ¿no? Así, bien, ya. Le dice, voy a convocar un nuevo concurso para cubrir las plazas. Y el juez levanta la mano, ¿no? Para pedir el uso de la palabra, porque no se atreve a hablar solo, como se imaginarán. Y le dice, disculpe, una cosita, yo no lo quiero interrumpir, pero aquellos dijeron que designe a Juan o a Pedro, ¿no? Que convoca un nuevo concurso para designar a otro. Los de allá, los de Ancash, los de Girón Ancash, esos de allí. El consejo dice, tú calla, que a ti nadie te preguntó, ¿correcto? No intervengas porque nadie te preguntó nada, así que calla. Y el juez, efectivamente, luego de la convocatoria del concurso y de haberlo requerido, muy suave y amigablemente,
le dicen, tú cállate, y el juez dice, ya. Entonces se ha producido la sustracción de la materia, porque ya convocaron. Entonces, como ya convocaron un nuevo concurso, entonces ya no se va a poder designar a estos fulanos. Así que se ha producido la sustracción de la materia. Bueno, sucedió lo que ustedes ya se están imaginando que sucedió. Esto es decir, una nueva apelación por salto, porque le vuelven a desestimar la ejecución de la sentencia. Esta vez la ejecución por salto tiene más razón que la primera, porque ahora sí que está muy claro que no se ha cumplido con aquello que el tribunal dijo. El tribunal dijo, designa a Juan o a Pedro, convocaron un nuevo concurso. Esta vez está más claro que el agua. Llega el tribunal y el tribunal resuelve en base a lo siguiente. ¿Tiene un código procesal constitucional? ¿Tiene el código ahí? No, por favor, léame el artículo 59, el cuarto párrafo del artículo 59 del código. Escuchen bien esto, porque lo que viene no es gratuito. Obedece a un problema interpretativo. Escúchenlo. Bueno, 59 es el que está después del 58, digo, para que se ordene, ¿no? 58 y antes del 60, ¿no? Es decir, 50 del 60, busquen el anterior. Digo yo. En la página 11. ¿Estaba en la página 11? Sí. El cuarto párrafo. Cuando lo obligado a cumplir Cuando el obligado a cumplir la sentencia sea funcionario público, el juez puede expedir una sentencia ampliatoria. Más despacio, más despacio. De nuevo. Cuando el obligado a cumplir sea un funcionario público, ¿correcto? Del Consejo Nacional de la Magistratura, el juez puede expedir una sentencia ampliatoria. El juez puede expedir una sentencia ampliatoria. ¿Y que haga qué? Que sustituya la omisión del funcionario y regule la situación injusta conforme. Y la regule él. Entonces dice el tribunal, bueno, entonces voy a expedir la dichosa sentencia ampliatoria y como hay la omisión de un funcionario público que no ha designado, entonces voy a suplir la omisión y voy a designar. Por eso designo. Antes había dicho consejo, designa a Juan o Pedro. Bueno, ahora Juan parece que lo han sacado del juego, porque lo cierto es que la decisión del tribunal, en base a su interpretación de este artículo 59, es la de que designa por sí mismo a un magistrado del Poder Judicial. Las disposiciones constitucionales tienen una textura normalmente abierta. Están constituidas en muy buena parte por principios y directrices que no tienen un alto grado de concreción. En la Constitución existen un conjunto de reglas, pero las reglas no prevalecen, ¿se entiende? Las normas constitucionales tienen normalmente un muy bajo nivel de concreción, ¿correcto? O bien porque son principios directamente, para quienes entiendan que existe una diferencia cualitativa entre los principios y las reglas, a propósito de lo que hablábamos en la clase anterior, como para quienes entiendan que entre las reglas y los principios no existe una diferencia ontológica, es decir, no existe una diferencia cualitativa, no son cosas distintas, solo existe un diferente grado de concreción en el mandato. Hay reglas más concretas, para ser presidente hay que tener 35 años, sí, muy claro, no admite problemas ni discusiones, está claro. Tiene 34 años, no puede postular a la presidencia, no puede ser presidente. Tiene 36 años, puede ser presidente aunque sea un caballo loco. Sin alusiones personales. Mis opiniones además no comprometen las de la universidad, además estará decirlo. ¿Correcto? Esa regla tiene un muy alto grado de concreción. Toda persona tiene derecho a la igualdad, tiene un muy bajo grado de concreción y hemos visto cómo esta regla puede moverse y eventualmente requiera ponderarse con otras reglas con las que se encuentran en conflicto.
Entonces, esta falta de precisión de las disposiciones constitucionales conduce en muchos casos a problemas interpretativos. Lo cierto es que esa particularidad de las disposiciones constitucionales exige unos principios interpretativos especiales, ha dicho el tribunal, por ejemplo, en 58-54-2005 amparo. En Lizana Puelles fija una serie de principios de interpretación de la Constitución. Uno de esos principios es el de unidad de la Constitución, es decir, la Constitución debe ser interpretada como un todo armónico, como una norma armónica y no como un conjunto de disposiciones separadas. No se pueden interpretar literalmente las disposiciones separadas del texto constitucional. Y además, otro principio que informa la interpretación constitucional es el de corrección funcional. El principio de corrección funcional exige que la interpretación que se realice no desvirtúe las competencias de los órganos del Estado. ¿Correcto? Es decir, que no desnaturalice el ámbito competencial y de funciones de los órganos del Estado. Pues una decisión de esta naturaleza, y atendiendo a que la facultad de designar a los jueces es claramente una facultad constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, indiscutiblemente, yo creo que una interpretación de esta naturaleza del artículo 59, que no es una decisión antojadiza, no es que porque se le salió de la voluntad, no, obedece a una interpretación de esto que acabamos de leer, ¿no? El juez expide una sentencia ampliatoria y supliendo la omisión, ¿correcto?, desarrolla aquello que se ha omitido. En consecuencia, aquí lo omitido, dice el tribunal, era designar. Entonces, esa decisión tiene el problema de que yo creo que desatiende este principio de corrección funcional. Y además, también estoy convencido de que esta decisión no tiene relación con aquello que se discutió. ¿Se entiende? Yo puedo anular las resoluciones del Consejo desde aquí hasta el fin de los días. Porque aquí lo que cabía examinar es si esta resolución número 2, y después hubo varias otras en el medio, ¿no? Esto se planteó así para abreviar, pero digamos, ha ido en varias ocasiones el Consejo ha sometido a votación la designación y no lo ha designado. Incluso antes, con la convocatoria, lo vuelve a someter a votación y vuelve a decidir que no lo va a designar. Lo que cabía allí era decidir si la motivación de la segunda decisión era de la misma naturaleza de la primera o si había subsanado la omisión. ¿Se entiende? Un caso paradigmático de este tipo es, no sé si se acordarán ustedes, la decisión del INPE de trasladar a Antauro Humala a la base naval del Callao. ¿Correcto? Antauro Humala estaba alojado en el penal Virgen de las Mercedes. Un buen día el INPE decide que por razones de seguridad lo va a trasladar, y de conducta también, lo va a trasladar a la base naval del Callao. Se plantea un habeas corpus. La sala penal acaba declarando fundada la demanda. ¿Correcto? Declara fundada la demanda y ordena la nulidad o declara la nulidad de esa resolución del INPE. El INPE a las 6 de la mañana coge al interno en la base naval del Callao, lo traslada al penal Virgen de las Mercedes, le dice, espérenme un ratito que ya vengo. Expide una nueva resolución, 72 páginas de justificación, y lo vuelve a trasladar con la nueva resolución a la base naval del Callao. Ahí generoso, diría. ¿Se cumplió con la sentencia? ¿Se ejecutó la sentencia o no se cumplió con la sentencia? A las 6 de la mañana se cumplió con la sentencia. Correcto. Que se cumplió con la sentencia, no hay ninguna discusión. Si lo hubiera dejado en la base naval del Callao y hubiera pedido la nueva resolución, no se habría cumplido.
Porque el problema no era solo la nulidad, había que cumplir con la sentencia. Por eso mismo hacen el traslado de ida a las 6 de la mañana y a las 10 hacen el traslado de regreso. Yo sé que parece chistoso, pero lo peor de todo es que es todo cierto. Ni siquiera es que estoy contando historias cómicas sacadas de la historieta. Lo peor de todo es que son historias cómicas sacadas de la realidad. La pregunta es, y esta es la pregunta del millón, si la resolución número 2 que pidió el INPE, o la resolución número 2 que pide el Consejo aquí, da igual a los efectos, no, en esta no, acá no es igual. ¿Constituye o no? Porque acá se está en discusión si se cumplió o no, en cambio allá no hay discusión de que se cumplió, porque cumplir era trasladar. Si constituye un acto lesivo homogéneo. Como ustedes saben, en el artículo 60, cuando existe una vulneración de idéntica a la naturaleza a la anterior, no le exige al justiciable que recurra a un nuevo proceso, le habilita la posibilidad de solicitar la represión de este acto lesivo nuevo, pero homogéneo con el anterior. Para ilustrar esto de la homogeneidad, supongamos, yo soy una asociación, ¿correcto? Instalo una reja en esta calle, que es la calle A, es un superclásico el de las rejas en la vía pública, ¿no? Instalo una reja en la calle A, esa es la calle B, un propietario que vive allí no paga el mantenimiento, le impido el acceso. Cierro la reja con un candado, le doy la llave a los que pagan el mantenimiento. El que no paga el mantenimiento ya verá que se compre su pérdida. Se plantea una habeas corpus, libertad de tránsito, ¿no? La resolución dice, bueno, atendiendo a que es un impedimento absoluto de ingreso y existe aquí una vulneración no solo de la libertad de tránsito, sino también del derecho de propiedad, fundada la demanda. Y en consecuencia, remuevan la reja de la calle A. El demandado, la asociación, cumplidora de sus obligaciones, coge la reja, la quita, pone una barrera y la cierra con el mismo candado. ¿Cumplió con la sentencia? ¿Sí? Bien formalistas estos jueces también. Un ratito, era que no podía pasar. ¿Se entiende? El problema era que no podía pasar. ¿Cómo que cumplió con la sentencia? Reemplazó un obstáculo por otro. Es decir, sería lo mismo si hubiera puesto un cerro de piedras. El problema no era la estética de la reja, no era que estaba pintado un color feo que te entorpecía la vista. No, el problema no era ese. El problema era que no puede pasar. Si cierran la barrera con el mismo candado, el impedimento es absoluto igual. Así que en este caso no cumplió con la sentencia. ¿Qué pasaría si en lugar de ponerle el candado contrata un guachimán que pide documentos para ingresar? Y ahora ya no le impiden ingresar, pero tiene que parar, le piden el documento, tiene que hacer todo un trámite, llenar un formulario. ¿Se cumplió o no se cumplió con la sentencia? Bueno, aquí ya es más discutible que antes. Antes no podía entrar, ahora ya puede. Entonces, ahora ya es más discutible si podía entrar. Para que vean que no siempre la ejecución de la sentencia es un problema fácil de... Pareciera que en principio siempre sería fácil de resolver, pero no siempre. A veces la realidad tiene una multiplicidad de matices. Despedir a un trabajador de la administración pública, reponerlo como K, ¿se cumplir o no cumplir? Bueno, el trabajador dirá que no es cumplir, la administración pública dirá estaba afuera y ahora está dentro. Y el caso es un régimen laboral. Bueno, pero ¿se entiende cómo es discutible? Planteo escenarios de debate, digo, me parece que es discutible. ¿Qué pasaría si estos eran problemas de ejecución de la sentencia? ¿Se entiende? Aquí lo que estaba en discusión era si se había cumplido o no con la sentencia. Supongamos ahora que le dicen, ya me harté de usted, de la asociación, hágame el favor de sacar el dichoso impedimento de la calle A. La asociación, como dijimos, cumplidora de sus obligaciones, coge la reja de la calle A y la pone en la calle B. ¿Cumplió con la sentencia o no cumplió con la sentencia? A cabalidad, la calle A es un billar. Quedó plana como para jugar hockey, ahí se puede jugar golf. No quedó nada, pero sigue sin poder entrar a su casa. En este caso,
la sentencia está claro que se cumplió. No hay discusión sobre que se ha cumplido con lo decidido. En la calle ya no quedó nada. Pero hay un problema, hay un hecho nuevo, distinto que el anterior, porque es un hecho distinto. La reja ya no está en la calle A, está en la calle B. Pero que es homogéneo con el anterior, produce una vulneración de la misma naturaleza que el anterior. Es, comillas, homogéneo aquel que se juzgó lesivo. Y por ser homogéneo, el juez no necesita someter, no se requiere someter todo a un nuevo proceso. El juez declara la homogeneidad de este nuevo hecho con el anterior. ¿Se entiende? Eso es lo que dice el artículo 60. ¿No? No son problemas de ejecución, ¿no? Porque digamos, la sentencia, asumimos, ya se cumplió, como con el traslado ante tribunales. Con eso se cumple la sentencia que ordenaba trasladarlo. Ahora bien, el nuevo traslado a la base naval supone un acto lesivo homogéneo. Doctor, pero el nuevo traslado tenía los mismos sustentos, los mismos fundamentos. Ese es el núcleo del problema. Y ese es el núcleo del problema aquí también. ¿Qué era lo que cabía examinar aquí? Lo que cabía examinar era si lo que decidimos era en clave de nulidad porque había una indebida o una insuficiente motivación. Lo que debíamos controlar aquí era si la motivación de esta era igual a la de aquella. ¿Se entiende? Si la motivación fuera la misma, aunque no tuviera los mismos términos, pero fueran las dos mismas razones, porque había sido denunciada en virtud de su actuación en un proceso judicial que ni recuerdo cuál era, que eran las razones que escribió el Consejo. Si esas son las razones, si las mismas razones, aunque estén presentadas de otra manera, son las mismas razones, la volverías a nombrar. Pero tu problema no sería que designa a Juan o a Pedro, no tiene nada que ver a quién designa. Dices, esta resolución no supone cumplir con la sentencia. ¿Por qué? Porque es idéntica a esta otra. Y da igual como me viste ese gato, si me vas a traer todos los tiros el mismo gato, te voy a anular todos los tiros en la misma resolución. ¿Correcto? Lo que debió disponerse aquí, lo que debió decidirse aquí fue si esta resolución tenía una motivación que reuniera los requisitos o si resultaba idéntica a la anterior. El tema de la motivación aquí es crucial, efectivamente, como tú dices, en el segundo traslado ante Euromala, hubiera sido homogéneo, hubiera habido una vulneración homogénea si es que la resolución decía lo mismo que la primera. Ya te la anulé una vez, lo vuelves a trasladar con una resolución idéntica, te la voy a volver a anular. Entonces existe obviamente una vulneración idéntica. Ahora bien, si tú justificas con otras X razones, entonces ya no hay homogeneidad. Lo que no quiere decir que no vulnere derechos. Lo que quiere decir es que no la puedo declarar homogénea en este proceso, pues tendrás que hacer un nuevo proceso para determinar si la nueva vulneración, ahora claramente distinta de la anterior, vulnera derechos o no, que ya es otro. ¿Se entiende? Pero no se decide en clave de homogeneidad. En clave de homogeneidad se decide si es una vulneración de la misma naturaleza. Otro caso que nos ha pasado. Un contribuyente le pide a la administración tributaria notificaciones de procesos coactivos 2008, 2009 y 2010. La administración dice que no. Se sigue el proceso judicial, llegan al final una sentencia estimatoria, le ordena a la administración entrega de una vez la notificación. La administración dice 2008, 2009, 2010. ¿Cumplió con la sentencia? Era lo que se le pidió. Entregó lo que se le pidió, el cumplimiento de la sentencia tiene que ser información actualizada, real, cierta. Cumple con la sentencia. Llega el año 2011 y el mismo contribuyente vuelve a pedir las mismas notificaciones del año siguiente y le vuelven a decir que no. ¿Se entiende? Esto es un acto homogéneo. Ya discutimos que me las tenía que dar, llega el año siguiente. Es obvio que me las tienen que dar. Bueno, si no me las das, este acto, que es un nuevo acto, distinto del que dio origen al proceso, porque lo que se discutió en el proceso fue otra cosa, fue en los años anteriores. Y con los años anteriores sí cumplió. El problema es si esta nueva requerirá un nuevo proceso. Pues parece que no, parece que es una conducta homogénea con la anterior. ¿Se entiende cómo opera la homogeneidad? Pues bien, en este caso, sin embargo, no es un caso de homogeneidad, sino que este es un caso de ejecución. Porque aquí el problema es si con esta resolución, expedida por el Consejo, esta resolución número 2,
subsana, digamos, el problema de motivación que había ocasionado con la resolución número 1. Y lo empeoró más haciendo un nuevo concurso después. Y acá se acaba de complicar porque designa a las tías. En consecuencia, ahí se acaba de enredar el problema, ¿no? A raíz justamente de la primera sentencia del TC, él, digamos, entre comillas, adrede, convoca nuevo concurso. No es después de la primera. Como verás, convoca el concurso después de 2 resoluciones del tribunal. Tuvo la sentencia de fondo y tuvo esta sentencia en fase de ejecución. No, por eso. O sea, el CNM convoca después de la sentencia. Por supuesto. Pero, por ejemplo, el CNM no lo diría adrede y esa convocatoria de los fiscales supremos. Con sus mayores, pero parece muy evidente que decide ignorar las resoluciones del tribunal. No, decide ignorarlas, a mi criterio no deja ninguna duda. No hacerle caso al tribunal y punto. Así es. Lo que decide es sencilla. Por eso mismo el tribunal creo que adopta una posición como la que adopta, ¿no? Es decir, dice, me está tomando el pelo y me enojé. Es lo demás. Sí, pero creo que no lo hace correctamente. Ahí desvía. Se la vuelve a anular. Si es que la motivación es la misma, porque tampoco se trata de una cuestión de terquedad de a quién designas o a quién no designas, porque a quién designas es una competencia del otro. Como usted dice, ¿puedo anularla cuantas veces las que fueran necesarias, hasta que se cumpla con el mandato de la sentencia. Estos argumentos son nulos. Punto y aparte. Estos argumentos son insuficientes. Si te van a brindar todo el rato los mismos argumentos, anulas todo el rato. Sin ningún problema. Y no pasa nada. Perfecto. Y además puedes requerir bajo procedimiento de multa, bajo procedimiento de promover la destitución, bueno, en este caso no hay superior, ¿no? Tendrás que promover ante los órganos que los designaron su destitución, ¿verdad? En fin, de quienes suscriban los argumentos, porque además en algunos casos, en los primeros casos, la votación fue dividida. A partir de la segunda o la tercera resolución, el Consejo empezó a votar en bloque y ya votaban 7 en contra y 0 a favor. En las primeras hubo algunos votos a favor de designar a Mateo Castillo. Entonces, el tribunal, la que va a anular es esta de aquí, que además era muy difícil de sostener, ¿no? Porque era, créense 2 plazas presupuestarias para pagarle a las tías, que no sabemos por qué les van a pagar porque no trabajan, ¿se entiende? Es decir, es un enredo bien complicado de sostener, ¿no? Es decir, yo designo y además ordeno que se creen plazas, es una decisión muy difícil de sostener. Entonces, el hecho de que deba anular una decisión bastante mal aspectosa como esa, no es muy llamativo. No es muy llamativo. ¿Se entiende? Entonces, eventualmente, que existan nulidades de las resoluciones del tribunal no revela necesariamente algo anómalo. Ya que estamos en esto, y para terminar, me gustaría conocer un poco sus opiniones a propósito de lo que estuvimos viendo la semana pasada sobre el precedente. ¿Qué les pareció? Ya uno, no se preocupe. A ver, doctora, empiece usted. Para hoy, doctora, nos tenemos que ir antes de las 12:30, ¿se entiende? Decir, como que sería bueno comenzar, digamos. Bueno, que refuerzan, ¿no? Lo que ya se venía diciendo en anteriores disposiciones, en esta sentencia se refuerza lo que vendría a los puntos que se deben. ¿Cuál es el efecto del precedente? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice el precedente? ¿Qué dice? Dice, letras. ¿Qué dice? ¿Ah? Bueno, pero se supone que contestó la semana pasada, ¿no? ¿O debo asumir que usted no hizo su trabajo y debo anular su nota?
Sí, ¿verdad? Dice que el tribunal emitirá sentencia interlocutoria denegatoria cuando hayan supuesto, ¿no?, que carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque de la cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional y la cuestión de derecho invocada contrae un precedente vinculante del Tribunal Constitucional y cuando se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. ¿Y? Estos son los puntos que aclaran. ¿Es una aclaración? Sí, porque ya había, ya se había dado tutela constitucional en un caso que era la sentencia 441-19-2005 en el fundamento 64. Aquí hay un problema. Que esos son, da parámetros, ¿no?, para que no todos los recursos, todos los recursos de agravio constitucional sean vistos por el Tribunal Constitucional, sino que solamente se vean por 3 magistrados y se den decretos, ya no sea una sentencia. Lo que se... ¿Y usted qué opina? A mí me parece que está bien, porque eso disminuiría la carga, como dice la sentencia, y en sí lo que se va a hacer es disminuir la carga que tiene el Tribunal Constitucional. Ajá. ¿Están todos de acuerdo con su lectura? ¿Qué dices? No, o sea, habla sobre, en este caso, es claro de la parte en el punto 48, o 49, sobre la sentencia negativa, negatoria, no se expresa sobre el fondo de cuál es el punto, ¿no? Sino que acá habla bien claro que tiene que ver sobre las vulneraciones de los derechos, tiene que ser trascendental, de trascendencia, y que tiene que haber un tema como de un filtro, y que tiene que haber un auto que emita más o menos ¿cómo le puedo explicar? A ver, aquí me parece que hay algunos problemas que sortear, ¿no? Porque la Corte Suprema concede el recurso de casación, ¿correcto? Es el superior quien decide la procedencia del recurso, ¿se entiende? La Corte Suprema decide en 2 fases, ¿correcto? Decide primero sobre si se va a pronunciar sobre el fondo, califica el recurso, y luego en un segundo momento decide el fondo del asunto si es que primero decidió que iba a emitir un conocimiento. Si declara improcedente el recurso, se acaba. Esto funciona igual en el recurso de agravio constitucional. ¿Por qué? Porque, hasta la adopción de esta resolución, todo era directamente resuelto por el Tribunal Constitucional. No, todo no. Bueno, el artículo que se modifica, ¿cómo se lo ves? No, bueno, pero ¿11 de qué? ¿Ah? Pero eso es del reglamento normativo del tribunal. Eso no es de lo que estamos hablando. Pero no es de lo que estamos hablando porque el recurso de agravio constitucional está en la ley. Que por supuesto, como ustedes se imaginarán, desde el punto de vista jerárquico, se encuentra por encima del reglamento. Nosotros, pero si está en la ley, el recurso de agravio constitucional llega al tribunal y el tribunal no aplica su reglamento a través del Consejo. Por supuesto que aplica su reglamento, es decir, no, bueno, pero lo que te quiero decir es, aquí tenemos un problema que no sé si un problema, creo que hay algo que plantear allí en relación con el concesorio del recurso de agravio constitucional. Si procede o no.
Claro, es decir, si procede el control ex post, por decirlo de alguna manera, porque de acuerdo con el artículo 18 del Código, el recurso de agravio constitucional es concedido por la sala. ¿Se entiende cuál es el problema? El problema es que cuando llega al tribunal, respecto de las resoluciones denegatorias de segundo grado, por cierto, porque además no es respecto de todas, ¿sí? Y esto deriva no de la ley, sino de la Constitución directamente. En este caso deriva de la Constitución. El inciso segundo del artículo 202 dice que el recurso, bueno, no se refiere al recurso, pero dice que el tribunal conoce de las resoluciones denegatorias de segundo grado. ¿Correcto? Entonces, como conoce de las resoluciones denegatorias, esto quiere decir que el recurso de agravio constitucional no está pensado para las dos partes, como es obvio. Está pensado para solo una de ellas, para el demandante, porque procede solo respecto de las desestimatorias. ¿Y por qué la diferencia? ¿Y por qué no procede respecto del demandado? La interpretación del constituyente obedece, me da la sensación, al siguiente criterio. Si tres magistrados, jueces superiores, están de acuerdo en que existió una vulneración, en la vulneración de un derecho, para mí es suficiente, no se prorrogue más la decisión. En cambio, si esos tres magistrados dicen que no, pues entonces que revise la cuestión un órgano de control de la constitucionalidad y defina si allí hay o no una vulneración conforme a la ley al demandante. ¿Se entiende cuál es la lógica? Si tres jueces superiores están de acuerdo en que existió una vulneración, el legislador dice, el constituyente dice, para mí es suficiente. Existió la vulneración, asumo eso. Y claro, ustedes me dirán, ¿y qué pasa si se vulneran los derechos del demandado? Justamente por eso no puede hacerse una interpretación que proscriba el amparo por contraamparo, porque el amparo contraamparo sería la única vía que le queda al demandado vencido arbitrariamente. ¿Se entiende? Entonces el amparo contraamparo tiene que necesariamente admitirse para garantizar la efectividad de los derechos del demandado en el proceso de amparo. Pero el problema que queda es el de que el recurso de agravio constitucional es concedido por la sala. Léame por favor el artículo 18 del Código. Recurso de agravio constitucional. Contra las resoluciones de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede el recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, dentro del plazo de 10 días contado desde el día siguiente de notificada la resolución. Conseguido el recurso, el presidente de la sala remite al Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo máximo de 3 días, más el término de estancia bajo responsabilidad. Concedido el recurso, el presidente de la sala, que pidió la resolución, va de suyo, remite el expediente. Está claro que quien concede es la sala, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema que creo que es uno de los aspectos que debiera tratarse, ¿no? Sí. Doctor, yo tenía un caso, por ejemplo, donde se ha impuesto el recurso de agravio constitucional y la sala resuelve así, ¿no? En aplicación del artículo 18, concede el recurso de agravio constitucional bajo responsabilidad. O sea, 3 cositas, 4 cositas. ¿Cómo bajo responsabilidad? Así pues, bajo responsabilidad. Por eso le pregunto la extrañeza que le quiero preguntar, ¿no? Bajo responsabilidad de quién, de ellos mismos. Seguramente el párrafo bajo responsabilidad les ha quedado de algún engendro anterior que tenían escrito, porque digamos, ¿cómo se imagina? Sí, es decir, han cogido alguna resolución anterior que tenía algún sentido la responsabilidad de alguien
y les ha quedado esa payasada, ¿no? Pero digamos, aquí usted concede recursos de arreglo constitucional y elévese, ¿no? En el término de ley, qué sé yo, no puede decir alguna cosa de esas, pero digamos, una vez que la sala lo concede, el procedimiento es bien sencillo, digamos. Una vez que tú has concedido el recurso de arreglo constitucional, notificas a las partes, el concesorio del recurso espera que regresen los cargos con la notificación, recaban los cargos de la notificación y remites el expediente y se acabó. ¿Se entiende? Es decir, no hay nada más que hacer allí, salvo como no sea notificar la resolución del concesorio, recuperar los cargos de la notificación, coserlos al expediente y enviar el expediente al tribunal. El tribunal y se acabó. Así que no hay responsabilidad. No sé a qué se refiere con lo de la responsabilidad. Lo repito, probablemente sea de algún ejemplo anterior. Ese es un primer problema. El segundo problema tiene que ver, y no estoy diciendo que sean problemas insolubles, porque además suscribo absolutamente la resolución. Digo, son unos problemas que merecen un abordaje, ¿no? Es decir, creo que hay que justificarlo. El segundo problema, decía, tiene que ver con el diseño de nuestro modelo de jurisdicción y de alguna manera nos vamos aproximando al tema de esta conversación que vamos a tener hoy y mañana. Porque el Tribunal Constitucional peruano, a la luz de la regulación que ustedes conocen, puede seleccionar sus casos al modo como lo hace la Corte Suprema de los Estados Unidos por medio del certiorario. No sé si conocen más o menos cómo opera el sistema norteamericano. En el sistema norteamericano, la Corte Suprema tiene la potestad de decidir en qué casos habrá de emitir pronunciamiento. La Corte Suprema debe entender que existe algún tipo de necesidad que justifique que ella emita un pronunciamiento. ¿Correcto? La Corte Suprema de los Estados Unidos no conoce como instancia, no tiene el deber de conocer. No le conceden los recursos otros. Lo que la Corte Suprema hace es examinar si un caso amerita un pronunciamiento. ¿Hay algo nuevo que decir? ¿Hay algo relevante que decir? ¿Hay una incorrecta determinación de un derecho? ¿Hay alguna ponderación mal hecha por la justicia ordinaria que exija un pronunciamiento de la Corte Suprema? Porque ese es un problema de legalidad, si es un problema de que usted no está de acuerdo con la sentencia. Ese no es un problema de la Corte Suprema. Por decirles algo, el Estado argentino plantea una demanda en Estados Unidos contra los fondos buitre a propósito de la obligación de pagar o no los títulos vencidos. Como se imaginarán, compromete cientos de millones de dólares. El juez acaba diciendo que no hay ninguna razón que justifique que no pague, así que tiene que pagar. Se ventila la cuestión en doble instancia, la sala confirma, se interpone el recurso de certiorario ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema lo que decidió es que no tiene relevancia para pronunciarse. No es relevante, se discute una obligación de dar suma de dinero, has asumido una obligación, el acreedor te demanda para que le pagues, ya, no es relevante, no es importante. Delegado el saco, chao. ¿Se entiende con qué criterio y quién decide la procedencia de los casos? Es la Corte Suprema. Se le plantean entre 7 y 8 mil casos. La Corte Suprema resuelve aproximadamente 100. Para que se hagan ustedes una idea de la proporción, ¿no? Resuelve, escucha informes en unos 100 y resuelve unos 80 y tantos. En promedio. Por año. Así que, para quienes dicen y se horrorizan de que nuestro tribunal tiene apenas un 8 o 10% de sentencias fundadas, la Corte Suprema emite pronunciamiento, ni siquiera fundadas, ¿no? Es decir, emite pronunciamiento de fondo en el 1% de los certiorarios que se le presentan. ¿Correcto? Pero la Corte Suprema decide en clave de relevancia. Dice,
¿sabe qué? La verdad, no tengo nada que decir allí. No hay un problema de interpretación de la justicia ordinaria, no hay un caso que resulte relevante para la Corte, donde la Corte debe fijar algún criterio, donde se exija algún criterio especial de la Corte. No existe incorrecta delimitación de derechos fundamentales, no existe una inadecuada ponderación, ¿no? Es decir, razones que podrían justificar un pronunciamiento de la máxima instancia del Poder Judicial. Si no existen este tipo de razones, entonces la justicia aquí se administra por la justicia ordinaria, por los jueces locales y por los jueces federales. Y la Corte Suprema es una instancia extraordinaria que se limita a decidir determinadas controversias cuya relevancia lo justifique. ¿Y quién decide sobre la relevancia? La propia Corte Suprema. El Tribunal Constitucional podría adoptar una lógica de esa misma naturaleza. Podría seleccionar los casos en clave de relevancia, de hecho incluso el precedente hace alusión a la relevancia constitucional, ¿no? ¿Es un certioral y criollo? No sé si se entiende el problema. ¿Y qué dicen? Si fuera así, ¿cómo va el tema de los bonos salarios con respecto al tribunal constitucional? Esa es una pelea de blancos. La verdad que no lo he sido, la verdad que ni siquiera tengo muy claro cuál fue la demanda, no tengo claro cómo es ese enredo. Sí sé que es una pelea de blancos, también sé que no me quiero meter. No, la verdad que no lo tengo claro. Hablando fuera de broma, no tengo claro el entredicho que hay ahí en el tema de los bonos. Sé que ha habido una interpretación en fase de ejecución de la sentencia del 96 sobre el tema de los intereses y el tema del cálculo, de la obligación, etc. Tengo ni idea. O sea, no una idea sustantiva. Pero digamos, aquí el problema es básicamente uno distinto, ¿no? Tiene que ver con la naturaleza de la función del órgano. Porque si ustedes leen el artículo 202 de la Constitución, tiene algo que me parece que debiéramos en este punto tomar en cuenta. Léame por favor el artículo 202.2, el inciso segundo del artículo 202. Dos. 202.2. Atribuciones del Tribunal Constitucional. Ajá. Conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Aquí hay algo que me parece crucial. ¿Qué quiere decir que conoce en instancia? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir que conozca en instancia? Ante la delegatoria. Contra las resoluciones. Sí. Conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Claro, el legislador en el 139.6 garantiza la pluralidad de instancias. ¿Correcto? La pluralidad, lo que no quiere decir que sea doble. Cualquier cosa que sea más de uno cubre el requisito, ¿correcto? El legislador le dice, debe ser más de uno, como regla, ¿sí? Y el tribunal, en el caso de Fujimori, ya no me acuerdo el número, pero en el habeas corpus, 45-35, una cosa por el estilo, ya no me acuerdo. 45-35 más. Bueno, lo que sea que fuere, en el habeas corpus de Fujimori, se pronuncia sobre el derecho a la pluralidad de instancia. ¿Y cuál es el contenido de ese derecho a la pluralidad de instancia? No sé si recordarán
que luego de que el expresidente Fujimori fue condenado a 25 años, a ver, el Congreso levantó la inmunidad del expresidente Fujimori, se siguió el proceso de extradición, finalmente fue extraditado a Chile, lo someten a proceso, la sala que presidió César San Martín, recordarán ustedes, lo condena a 25 años. ¿Correcto? Lo condena a 25 años. Contra esta resolución, la defensa de Fujimori plantea un recurso de nulidad. ¿Correcto? Planteada la nulidad, y como tenía derecho de antejuicio y había sido juzgado por una sala suprema, el juicio que tuvo por televisión durante meses, como es obvio, no hay una instancia superior a la Corte Suprema, así que la nulidad la va a tener que decidir otra sala de la propia Corte Suprema. Cuando se designa la sala que va a conocer el proceso, la defensa de Fujimori plantea una recusación de todos los magistrados de la sala. Uno porque habían sido destituidos en el 92 y tenían prejuicio político, otro porque habían sido designados por no sé quién, el otro porque no sé cuánto. Lo cierto es que entonces pasa a una sala suprema y se plantea la recusación de todos los vocales de la sala. La sala decide, deniega esta recusación. Contra esta resolución que deniega la recusación, la defensa de Fujimori plantea un recurso de nulidad. Y la sala le contesta, no existe tal recurso. ¿Correcto? Le dicen, no existe tal recurso de nulidad. Contra esta resolución, la defensa de Fujimori plantea un habeas corpus. ¿Correcto? Desestimado en doble instancia, llega al tribunal y el tribunal desarrolla, por cierto la declaración infundada, el tribunal desarrolla cuál es el contenido del derecho a la pluralidad de instancia y dice, hay determinadas resoluciones que exigen revisión y en los demás casos el hecho de que exista o no revisión es una potestad del legislador, cae dentro del ámbito de previsión del legislador. ¿Correcto? Si se trata de sentencias de primera instancia, si se trata de resoluciones que ponen fin al proceso en primera instancia, en estos casos, por ejemplo, necesariamente tiene que preverse el recurso de apelación. Si no se lo previere, esa regulación afecta el derecho de defensa y el derecho a la pluralidad de instancia. En los demás casos, es una potestad del legislador. Si todas las resoluciones fueran apelables, se imaginarán ustedes, los procesos comienzan algún día y no acaban nunca. De eso nos ocuparemos los abogados. ¿Se entiende? Es decir, si todo se pudiera apelar, nunca acabaría un proceso. Los procesos durarían 70 años. Entonces, como es obvio, no todas las resoluciones son apelables. El tribunal ha fijado cuáles son indispensables que sean apelables. Y lo demás es una potestad del legislador. En algunas habrá apelación, en otras será sin apelación. Por ejemplo, las relativas con la impugnación de los medios probatorios, etcétera, de la cuestión, esas no tienen apelación. En este caso se ha dicho expresamente. ¿Verdad? En otros casos se ha concedido expresamente el recurso y en otros casos hay silencio respecto a la cuestión. En este caso, ha dicho el tribunal, no se encuentra previsto en esta resolución que deniega, en esta nulidad de la resolución que deniega la recusación, no se ha previsto el recurso de apelación y por lo tanto, no encontrándose entre los requisitos del derecho, del contenido relacionado con el derecho a la pluralidad de instancia, no vulnera este derecho. Así que en este caso es perfectamente legítimo que no exista apelación. En los procesos constitucionales, el constituyente
señala que el Tribunal Constitucional va a conocer en instancia. Es decir, nuestros procesos constitucionales pareciera estar pensados en 3 instancias y no en 2. Por la imposición del propio constituyente. ¿Se entiende? Porque dice que tú conoces en última y definitiva. Y ya el amparo tiene 2, así que se supone que esta es la instancia número 3. Así que tu conocimiento no es extraordinario. ¿Se entiende? No conoce extraordinariamente como conoce la Corte Suprema, por cierto. La Corte Suprema sí conoce extraordinariamente. Y aún más, la ley te dice, y el recurso, por si acaso no procede para todo, no, el recurso procede para lo siguiente, toma nota, A, B y C, y nada más. 384, 386 creo, del Código Procesal Civil. ¿Correcto? Tienes una casación, que es un recurso extraordinario, y además que está limitado a determinadas causales que pueden ser invocadas. Todo el resto ya fue juzgado, viejo. Es decir, aquí se juzgan las cuestiones en garantizando la pluralidad. Pluralidad es más de 1, 2 es suficiente. Podrían ser 3, podrían ser 5, podrían ser 10, podrían ser n. Correcto, pero digamos, con 2 se garantiza. Con 2 cumplimos. Si es más, bueno, eventualmente. Pero en el caso de los procesos constitucionales, pareciera que el tribunal conoce en instancia. Y esta es la razón por la cual el tribunal no podría, de acuerdo con mi opinión, no podría seleccionar los casos en clave de relevancia como lo hace la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Se entiende? Porque no tiene un conocimiento extraordinario como claramente lo tiene la Corte Suprema. ¿Se entiende? La Corte Suprema está planteada, se ha autoplanteado la cuestión, que ha dicho, yo estoy aquí para dilucidar controversias especiales. No estoy para discutir todos los temas. No, por acá no pasan todos los temas. Si no, no hay modo de que se pueda administrar justicia oportunamente. ¿Se entiende? Si todas las discusiones, si esto no fuera una pirámide, sino que fuera un rectángulo, si todo subiera, lo resuelven miles de jueces federales, resuelven cuestiones, y un solo órgano tendría que revisarlas todas. ¿Se imaginan que esto es materialmente imposible? ¿Verdad? Por otro lado, a medida que los justiciables, los abogados, empiezan a constatar la eficacia de los procesos constitucionales y de los procesos de tutela de derechos, lo que suele suceder es que estos órganos en muy poco tiempo se ven desbordados de causa, porque claro, la confianza lleva a recurrir. ¿Correcto? Entonces, el reto que tienen permanentemente los órganos cuya finalidad es la tutela de derechos, particularmente si empiezan a demostrar alguna eficacia de sus resoluciones, el reto que deben enfrentar es el de la carga procesal. ¿Cómo enfrentar el volumen de causas que tiende a incrementarse? El Tribunal Constitucional empezó a funcionar, bueno, se estableció en la Constitución del 93, pero no comenzó a funcionar sino hasta el 14 de junio del 96, que se designaron los primeros 7 magistrados. Y tuvo un comienzo accidentado. El 31 de mayo del 2007, el Congreso sancionó por infracción de la Constitución a 3 de ellos. Así que quedaron 4, así que no había modo de resolver el proceso de inconstitucionalidad. Se podían resolver amparos y solo por sala, porque ni siquiera había voto. Bueno, sí, se podía resolver cuestiones en pleno porque había 4. Una completa normalidad. Y esto duró hasta el año 2000, donde después de la sentencia de la Corte Interamericana, el Estado peruano dejó sin efecto la resolución que impuso la inhabilitación de los 3 magistrados, lo repuso. Así que en el año 2000 podríamos decir que comenzó a funcionar con alguna normalidad. Hemos publicado hace no mucho un artículo donde examinábamos esta cuestión
Creo que el último número de Gaceta está en el 81. Un análisis de este caso de Vázquez Romero. Y mostramos la proyección de causas, que va desde las 1000 y pico en el año 97-98 a 11.000 en el año 2004. Estamos entonces entre Sila y Carimbis, ¿no? Es decir, entre el monstruo y las peñas, entre la carga procesal y la administración oportuna de justicia. Lo que no debería suceder es lo que le pasó al tribunal en Mesa García, en la del derecho a la salud que comentábamos en la clase anterior, donde para cuando le notificaron a la señora se había muerto, ¿verdad? Entonces, en Vázquez Romero, el tribunal enfrenta estos problemas. El primero, la naturaleza del recurso de agravio constitucional, y el segundo, la naturaleza de la función del Tribunal Constitucional. Y está claro que esto no es una forma de certiorario, porque la Constitución del Perú no admite un modelo de esa naturaleza. No admite un tribunal de vértice del mismo tipo que el norteamericano. En nuestro caso, el tribunal conoce en instancia, de modo que no puede seleccionar los casos por la relevancia de la cuestión controvertida. Así que esta primera cuestión es más o menos fácil de resolver. La segunda es un poco más complicada. La segunda es la relacionada con la procedencia del recurso de agravio constitucional, la procedencia de una interlocutoria desestimatoria respecto del recurso de agravio constitucional. Cabría preguntarse qué es una sentencia interlocutoria, que es una categoría procesal de la que muchos dudan, ¿verdad? Lo que han dicho es, lo que se ha dicho es, en el mundo de las resoluciones existen tres tipos de resoluciones. Existen sentencias, existen autos y existen decretos. El tribunal sostiene, es decir, no es una categoría que ignore la doctrina procesal, ¿no? La de las sentencias interlocutorias, pero está asociado con autos que ponen fin al proceso, por decirlo de alguna manera. La doctrina comparada, ¿no?, tiende a asociarse este concepto de sentencias interlocutorias con el de autos que ponen fin al proceso. ¿Y cuál es la importancia de esta cuestión procesal? Que además, por cierto, no está del todo esclarecida. Que el artículo 121, como decíamos antes, autoriza la procedencia del recurso de reposición contra decretos y autos. Entonces, y dice, contra la sentencia no cabe interponer recurso alguno. Entonces, si la sentencia interlocutoria es una sentencia propiamente dicha, entonces no cabe impugnación. En cambio, si la sentencia interlocutoria es interpretada como un auto que pone fin al proceso, entonces sí procedería al recurso de reposición. No sé si se entiende que es completamente distinto una cosa de la otra. No está explicitado hasta ahora en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional cuál es el alcance de esta cuestión. Admito que son posibles las dos lecturas, ¿no? Se llama sentencia, así que será sentencia y entendiendo que es sentencia no procede el recurso. Sin embargo, el interlocutoria viene a querer decir algo, porque si lo interpretáramos de ese modo, el interlocutoria no querría decir nada. Si interpretáramos que es una simple sentencia, el interlocutoria no tendría ningún sentido introducirlo. Y no podemos entender que hemos introducido algo que no tiene ningún sentido, que está porque sí y que no juega ningún papel.
Si está el interlocutoria matizando el sentencia, entiendo yo que es porque tiene que referirse a que no es una sentencia propiamente dicha, y si no es una sentencia propiamente dicha, pues es un auto. Y si es un auto, entiendo, procede el recurso de reposición. ¿Se entiende? Digamos. Por lo menos eso es lo que entiendo yo. Habrá que ver qué entienden los magistrados, porque esto todavía no está decidido. Esto es reciente, ¿no? Es decir, ha salido hace relativamente poco. Entonces, yo diría que la sentencia interlocutoria desestimatoria a la que hace referencia allí es un auto obviamente motivado, como todos los autos exigen motivación. Es un auto que eventualmente podría ser objeto del recurso de reposición. ¿Cómo resolver la cuestión relativa al recurso? ¿Qué era lo que se discutía en este caso? Que se le había notificado de forma errónea a la demandante ciertas soluciones. Sí, la demandante efectivamente decía esto y decía además que había habido una desnaturalización del proceso, etc. Sí. Si ustedes leyeran la sentencia, la demanda y los recursos interpuestos en este caso, eran bien folclóricos. No sé si habrán visto ustedes la cita de los fragmentos que hay allí. Sí. El demandante en buena cuenta sostenía que los jueces, con su resolución, que se habían coludido todos ellos, ¿no? El juez de primera instancia con los de la sala, con los de la Corte Suprema, con los de la sala constitucional de la Corte Suprema, que eran unos delincuentes y unos que administraban injusticia, y bate récord, claro, bate récord cuando dice que los jueces cometieron, al emitir su resolución, delito de lesa humanidad. Entonces no está por nada. Si lo que vamos a discutir es si se cometió, si los jueces cometen con su resolución un delito de lesa humanidad, entonces nos tapó el agua, se acabó todo, colapsó todo. Por cierto, no es esta la única vez que el tribunal ha discutido cosas excéntricas, ¿no? No querría frasearlo, querría leérselo, a ver si lo puedo encontrar rápidamente. Muy bien, que con fecha esto da cuenta del tribunal respecto de la pretensión del demandante, ¿no? Y dice que con fecha 23 de mayo el señor Valdivia González interpone demanda de las Cortes contra el embajador de los Estados Unidos por vulnerar los derechos a la libertad individual, la integridad física, la vida, el cuerpo, la salud y el honor. Refiere al demandante que a partir del año 90 fue agente de la CIA, de la cual actualmente ha desertado, motivo por el cual dicho organismo, desde mayo del 2006, le viene realizando seguimientos intimidatorios, vulnerando de esta manera el derecho invocado. Solicita que el gobierno norteamericano indemnice al accionante, lo rejuvenezca y le devuelva el perfecto estado físico, atlético y robusto que presentaba su anatomía antes de ser torturado sistemáticamente a través de armas satelitales electromagnéticas operadas por la CIA.
Sí, ¿quién lo va a procrear? hermano, no se puede racionalizar esas cosas, ¿entiendes? Es decir, hay cosas que no se pueden traer al mundo de la realidad, están solo en el de la ficción, no hay modo de racionalizar. ¿Qué quiso? No sé, Sí. no, es decir, ¿qué quiso? No sé, no ser torturados sistemáticamente a través de armas satelitales electromagnéticas operadas por la CIA. Esa está buena, dime que no. Bate récord. Ahora bien, ¿por qué el tío está recargando la justicia constitucional en lugar de estar en su cita médica, que evidentemente necesita? Es algo que yo no logro explicarme. Y a esto es a lo que se refiere el tribunal cuando habla de relevancia constitucional. La pregunta es, la justicia constitucional, que se supone que tiene que atender vulneraciones de derechos fundamentales y además que como obvia exigencia debe hacerlo oportunamente, tiene que atender la pretensión de que se lo rejuvenezca y le devuelva el estado físico luego de ser objeto de torturas por armas electromagnéticas operadas por la CIA. Tenemos que resolver la controversia de un señor que dice que los jueces cometieron delitos de lesa humanidad. Tenemos que atender el habeas corpus presentado a favor de la rata. ¿No lo han leído, de la rata presidente? No, yo lo pongo aquí porque si no ustedes se van a creer que soy yo, ¿se entiende? Se van a creer que lo estoy inventando, ese es el problema. Yo lo que temo es que crean que yo estoy perdiendo la salud, como el señor de las armas electromagnéticas. Ahí está, este es. El demandante manifiesta que colocó una rata, literalmente un roedor, ¿correcto?, dentro de una jaula. Yo se los cuento y luego lo leemos. El asunto es un payaso va a protestar en la presidencia de la Corte de Justicia de Tumbes, ¿correcto? Y lleva una jaula con una rata, un roedor, que tiene un cartel que dice rata presidente. Como ustedes se imaginarán, en obvia alusión al presidente de la Corte. Como es obvio, en circunstancias de esta naturaleza, el sujeto fue raudamente conducido por el personal de seguridad hasta la calle, ¿verdad? Y como además es perfectamente normal y razonable que suceda. Lo que sucedió además es que le decomisaron el roedor y el habeas corpus está planteado a favor del roedor. ¿Se entiende? Ya. Manifiesta que colocó una rata dentro de una jaula metálica a la que le puso por nombre rata presidente. Adhiriendo a dicha jaula un cartel en el que decía jaula para encerrar a la rata presidente de la mafia de Tumbes y sus magistrados y fiscales cómplices que siguen despachando en provincias, entre otros temas. El caso es que el citado emplazado al salir de la sala de audiencias ha utilizado su prerrogativa de magistrado para ordenar que la policía se lleve a viva fuerza a su rata, amenazándolo con que él le iba a meter la rata. Exímame de comentarios, exímame de comentarios. Lo que supone una confusión en la percepción, por cuando su letrero no dice que dicha persona sea una rata, sino que quien está en la jaula es presidente de estas ratas. Agrega que ante tal situación y tomando en cuenta que la policía destacada para cuidar el local del Poder Judicial obedece al emplazado, teme por su libertad e integridad, así como por la vida e integridad de la rata. La señora Mesa García se murió. La rata no. La rata no.
No sé si se entiende aquello a lo que me estoy refiriendo, a lo que se refiere Vázquez Romero cuando habla de relevancia constitucional. Vázquez Romero lo que pretende es, si bien el recurso de agravio constitucional es concedido por las instancias ordinarias, lo que pretende, y ya lo había señalado y viene a concluir su jurisprudencia en la materia, ya lo había señalado en Sánchez Lagomarsino, en 2877-2005, el tribunal dijo: la demanda de amparo debe referirse al contenido constitucionalmente protegido de un derecho, 5.1, ¿verdad? Pero no solo la demanda, sino que el recurso de agravio constitucional también debe referirse al contenido constitucionalmente protegido de un derecho. Es decir, aquella discusión que se lleve a cabo en sede del Tribunal Constitucional debe referirse al contenido constitucionalmente protegido de algún derecho. Entonces, lo que hace el Vázquez Romero, recogiendo lo decidido previamente en Sánchez Lagomarsino, es esta exigencia de que el recurso se refiera al contenido constitucionalmente protegido de algún derecho. Y dice: y vamos a desestimar con sentencias interlocutorias desestimatorias, sin vista de la causa, 4 tipos de pretensiones. La primera, aquellos recursos que carezcan de justificación. Ahora bien, ¿qué debe entenderse por carecer de justificación? Todavía el tribunal no ha publicado más o menos unas 200 sentencias interlocutorias denegatorias hasta la fecha, pero básicamente relacionadas con el tercero de los supuestos, que es el de la denegatoria previa. Por ejemplo, tenía unas 200, 300, tal vez más, demandas de docentes por vulneraciones de la misma naturaleza respecto de la ley de reforma magisterial. El tribunal resolvió un caso y atrás de ese alineó todos los demás. Y dice: bueno, esta cuestión ya fue decidida previamente de modo desestimatorio. Entonces no tiene sentido que fijemos una y otra vista de la causa para decidir cosas que ya tenemos decididas. No hace falta la vista de la causa, las pretensiones son idénticas, ya las hemos escuchado, ya las hemos resuelto, resolveremos el resto por las mismas razones. Y aquí hay una especie de motivación adicional por remisión. Están los fundamentos de la sentencia desestimatoria original y todos los planteos idénticos los vamos a resolver de la misma manera. En cuanto, eso es el tercero de los supuestos, hemos empezado por el 3, que es el que sí está publicado. Otro caso también de la misma naturaleza es el de pensiones militares. Se planteaban demandas de amparo contra los decretos legislativos 1132 y 1133, que establecen escalas diferenciadas para militares en actividad y en retiro. El tribunal dijo: no se vulnera derechos con esta regulación. Existe una regulación distinta, pero los supuestos fácticos también son distintos. Y en consecuencia, las disposiciones cuestionadas no vulneran derechos. En aplicación de esa decisión, las demandas posteriores que tenían pretensiones idénticas fueron desestimadas con sentencias interlocutorias desestimatorias. Por otro lado, el cuarto de los supuestos es el de que la pretensión contenida en el recurso resulte contraria al precedente. Por ejemplo, ha habido, ustedes saben, el tribunal ha expedido hasta la fecha 45 precedentes, creo que les hemos mandado el libro, ahí en el libro tiene 43. Con posterioridad a ese libro se han publicado 2 más, que son 142-2011, la de el amparo contra laudos, y esta, ¿no? Son los 2 precedentes posteriores a los que están recogidos, a los 43 que están recogidos en ese libro. Por ejemplo, hay algunos que establecen requisitos para obtener determinados beneficios para determinados trámites. Si usted solicita
de reconocimiento de aportes, le dice tiene que adjuntar determinados requisitos. Si usted pretende acreditar enfermedad profesional, debe adjuntar un certificado médico pedido por una comisión de salud. Entonces, aquellos casos en los que no se reúne el requisito de un modo objetivo, pues entonces podrían ser desestimados con sentencias interlocutorias denegatorias por resultar contrario al precedente. El precedente estableció una exigencia, en el recurso no se reúne una exigencia de esa naturaleza, entonces se desestima de plano. Nos queda por examinar los dos primeros. La ausencia de justificación se refiere básicamente a, o bien que el recurso de agravio constitucional carezca por completo de fundamentos y tenga frases inconexas, o bien que, por ejemplo, no se examine la cuestión resuelta en el recurso, sino que se limite a repetir lo dicho en la demanda, que sucede con mucha frecuencia. Como ustedes se imaginarán, los argumentos de la demanda no son necesariamente una forma válida de cuestionar la decisión de la sala, porque puede ser que la sala se haya pronunciado por la procedencia, por la prescripción, por la competencia, ¿se entiende? Es decir, el recurso debe referirse a aquello que la resolución de segundo grado estableció. Entonces, si se limita a repetir los argumentos de la demanda, es muy probable que no se refiera a aquello que la sala resolvió. Usted lo que pretende con un recurso es revertir una determinada resolución, entonces debe argumentar en relación con esa resolución. Así que también podrá ser rechazado el recurso cuando su fundamentación sea inexistente. Y por último nos queda la relevancia constitucional. Estas son por ahora apreciaciones mías sobre cómo entiendo yo que el tribunal debería procesar este precedente. El tribunal ha dado una primera muestra de sentencia interlocutoria denegatoria con los casos contrarios a las decisiones anteriores. Decía, por último, en cuanto a la relevancia constitucional, yo entiendo que el tribunal se está refiriendo a la trivialidad. Y justamente coge un caso trivial para decir, no tiene sentido que la justicia constitucional, que debería ocuparse de la tutela de derechos reales, de derechos verdaderos, de verdaderas vulneraciones de derechos, para decirlo correctamente, tenga que ocuparse de si se han cometido crímenes de lesa humanidad, que un juez cometió un delito de lesa humanidad, o si ha habido torturas con armas electromagnéticas operadas por la CIA o un habeas corpus a favor de la rata. Eso es ausencia de relevancia constitucional. Y no certiorari, y no selección de causas. ¿No? Creo yo que el tribunal no puede seleccionar las causas, pero creo que sí puede filtrar en relación con que los recursos concedidos, verificar si los recursos concedidos reúnen o no estos requisitos que me parece que son unos requisitos mixtos. ¿Está bien? No está exento de críticas. En el último número de Gaceta Constitucional, además de nuestro artículo, hay otros varios, hay un análisis del problema, hay como media docena de artículos relacionados con Vázquez Romero y con el análisis del precedente. Por supuesto que hay miradas críticas, por supuesto que hay observaciones posibles, pero entiendo que es un paso con miras a optimizar el funcionamiento de la justicia constitucional, es decir, aquellas pretensiones repetidas, carentes de fundamento, triviales o contrarias al precedente, las voy a resolver por esta vía rápida y luego me voy a concentrar en resolver el resto de las causas. Habrá que ver si el tribunal da señales de haber procesado Vázquez Romero en este sentido, o si constituye una mera medida de descarga procesal, ¿no? Es decir, solo quería trabajar menos. Habrá que ver qué señales dio. El tribunal, ¿en qué casos básicamente, sin tener el por qué hacer la tarea de la Constitución, se va por el fondo del asunto? Como en este caso, ¿no? Justificación de concedido sobre el fondo del presente caso. Este es un asunto que se ha discutido muchas veces, pero muchas veces, que es el del doble rechazo liminar. Frente al doble rechazo liminar, ¿puede pedir al tribunal una sentencia de fondo? Esa es la pregunta, ¿se entiende? Si el juez de primera instancia, yo planteo la demanda,
usted se juez de primera instancia, desestima la demanda porque entiende que no se refiere al contenido constitucionalmente protegido, prescribió o no agotó la vía previa, etc. Cualquier causa de improcedencia del artículo 5 o no tiene competencia territorial. El artículo 44 se toma muy en serio la competencia territorial de los jueces en materia de amparo. Usted la declara improcedente. Yo puedo interponer el recurso de apelación en los términos del artículo 47. El juez debe poner en conocimiento del demandado, ¿correcto?, la interposición del recurso. No le corre traslado de la demanda. Solo le notifica el concesorio del recurso y eleva el expediente. En segunda instancia, lo que se va a discutir es si la demanda es improcedente o no, que es lo que empezamos discutiendo porque el juez decidió declarar la improcedencia liminar, ¿correcto? Supongamos que la sala confirma la resolución de primera instancia. Como ustedes se imaginarán, hasta ahora el demandado no ha sido parte en el proceso, ¿verdad? Al demandado no se le ha corrido traslado, nadie le preguntó nada. El tema es, contra la resolución desestimatoria en la sala, yo interpongo el recurso de agravio constitucional. La pregunta es, ¿el Tribunal Constitucional en definitiva puede pedir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto? No sé si se entiende el problema. Esa es la pregunta. El tribunal, a ver, hay tres opciones, ha dicho el tribunal para esto. Hay tres opciones. Opción 1. Si el tribunal no coincide en que la demanda sea improcedente, podría declarar la nulidad de lo actuado y ordenar que se admita trámite. ¿Está bien? Esto sería lo ordinario. Esto sería lo normal. No, efectivamente yo constato que no ha prescrito porque ha computado mal o por lo que fuere, o en fin, porque el plazo, la amenaza no prescribe y no lo has tomado en cuenta, por cualquier razón que fuere. Entonces, la resolución dirá nula la improcedencia, admite la demanda. Y luego le corre traslado, luego decides el fondo del asunto. Pero no ha decidido el tribunal el fondo del asunto. Ha dicho, por el otro lado, sin embargo, existen casos donde la necesidad de tutela de urgencia exige un pronunciamiento directo del tribunal. Además, ten presente que el artículo 3 establece una serie de principios procesales y entre ellos el principio de elasticidad. Se denomina elasticidad al principio relacionado con que el juez, y por supuesto el tribunal, pueden adaptar las formalidades al logro de los fines del proceso. Tengan presente que este no es un, y aquí hay una discusión entre procesalistas, los procesos constitucionales no son un proceso idéntico a los procesos civiles, ¿correcto? Yo creo que tienen una naturaleza particular, lo que no quiere decir que se pueda desatender el derecho de defensa del demandado. Pero sí creo que en determinadas circunstancias de urgencia, si se acredita de un modo indubitable la vulneración del derecho y la necesidad de una respuesta jurisdiccional de urgencia, eventualmente el tribunal podría expedir una resolución sobre el fondo del asunto. De hecho, lo ha hecho en muchas ocasiones. No es este el primer caso. En este caso es mucho menos conflictivo, además, porque en este caso va a desestimar la demanda. Dice, es tan obviamente tonto el planteo, que tendría sentido que, porque, digamos, el tribunal dice, me alegan aquí que se ha prescrito. Pero lo que no toma en cuenta la judicatura ordinaria es que, en realidad, lo que dice es que no le han notificado. Así que hay una omisión, y la omisión no prescribe. Entonces, en realidad, la demanda no prescribió, el plazo para interponer la demanda no prescribió, en virtud de lo que alega. Yo entiendo que el fondo es una payasada, pero desde el punto de vista procesal, debió admitir. Si a usted le dice que se ha vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley, ¿no le parece que prima facie se refiere al contenido del debido proceso? Independientemente de cuál sea el fondo, es que si el fondo es una payasada, le desestimará la demanda, pero no es improcedente. La demanda se refiere al contenido constitucionalmente protegido de un derecho. Entonces, el tribunal constata que esa demanda debió admitirse. Debió admitirse.
Pero claro, también lee el fondo del asunto y dice, para discutir si los jueces cometieron o no delitos de lesa humanidad, deberíamos anular todo para que los jueces admitan la demanda para discutir si... no se puede, ¿no? Entonces dice, bueno, en este caso voy a decir yo el fondo del asunto. Aún cuando había improcedencia, debió admitirse la demanda, pero aún cuando había improcedencia la voy a declarar infundada yo mismo. No vamos a anular para discutir semejante camaronada, ¿no? En este caso trae una baja controversia, pero hay otros casos donde trae una muy alta, ¿no? Por decir algo, no sé, en el caso de la demanda de amparo que plantearon los fonavistas en su momento, sobre si se debía o no convocar a referéndum, ¿verdad? En Cortés Vigo, en Salcedo Mesa, la Judicatura Ordinaria declaró improcedente las demandas de amparo y el Tribunal declaró fundada la demanda. Aún cuando el Jurado Nacional de Elecciones formalmente no había sido parte del proceso. Digo formalmente porque lo había sido materialmente, porque había presentado escritos, había participado en las vistas de la causa, etc., ¿no? Que es algo también de lo que da cuenta aquí el tribunal, ¿no? Porque dice, bueno, si bien el demandado no fue parte, sin embargo, en las fojas tanto, y en las fojas cuánto, y en las fojas cuánto, presentó escritos, argumentó, participó en la vista de la causa. Es decir, tampoco es que haya ignorado el proceso. Y yo hablé de 3 vías. Entonces, una, anular y ordenar que el juez de primera instancia admita. 2, emitir un pronunciamiento sustantivo directamente. Y 3, en algún caso, por ejemplo, en un caso que eran partes en futuro, el tribunal lo que dijo es, yo creo que en este caso podría comprometerse el derecho de defensa del demandado. Así que le voy a poner traslado por 10 días del recurso de agravio constitucional. Estas son las 3 vías que ha adoptado frente a su diferencia en relación con la improcedencia limitada. En algunos casos, cuando entiende que no existe una necesidad de tutela de urgencia, ha anulado y ordenado admitir. En otros casos, donde ha considerado que existía una necesidad de urgencia de emitir un pronunciamiento o donde no tenía sentido remitir para emitir un pronunciamiento de fondo, lo ha hecho él, como en este caso, y ha decidido el fondo de la controversia, porque en este caso, al fin y al cabo, declara infundada la demanda. Además del precedente, pero más allá de esto, la declara infundada. Y ha habido un tercero y muy pequeño grupo de casos, solo 2 hasta donde conozco, en los que el tribunal decide notificar al demandado del recurso de agravio constitucional para que alegue sobre el mérito de la controversia. Así es como ha resuelto este tema procesal específico. Ok, hacemos una pausa y seguimos en un rato, 15 minutos.